La epístola de Santiago es una de las cartas del Nuevo Testamento y representa un llamado directo a la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Escrita por Santiago, hermano de Jesús, y uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Estaba dirigida a los cristianos judíos dispersos por todo el mundo, quienes enfrentaron pruebas, injusticias y desafíos en su camino de fe. En tan solo 5 capítulos, Santiago nos reta a abandonar la religiosidad superficial y a abrazar una espiritualidad práctica, marcada por acciones concretas, autocontrol y compasión por los demás. Enseña que la verdadera fe no se limita a las palabras que profesamos, sino que se revela en las actitudes que demostramos. Es un llamado a la madurez espiritual, la integridad y la sabiduría que viene de arriba. Más que palabras bonitas, Santiago exige transformación. Es una carta que confronta y despierta, que nos lleva a reflexionar sobre si nuestras vidas están verdaderamente alineadas con la fe que deseamos tener. Este estudio presenta 17 lecciones fundamentales extraídas de sus 5 capítulos. Que cada enseñanza te anime a crecer espiritualmente y a vivir una fe marcada por la sinceridad. El compromiso y el amor en primera lección en la fe se prueba en las tribulaciones. En Santiago 1:2-3 está escrito: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os enfrentéis a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago nos invita a ver las pruebas de una manera que contradice la lógica humana. Con alegría en esto no significa celebrar el sufrimiento, sino comprender que tiene un propósito. Cuando se prueba, la fe no se debilita, sino que madura. Las dificultades revelan lo que hay en nuestro interior y nos enseñan a confiar más profundamente en Dios en cada dificultad que enfrentamos. Con fe, fortalece nuestra resiliencia espiritual y nos hace más firmes ante las inconsistencias de la vida. La perseverancia que nace de las pruebas nos permite permanecer firmes, incluso cuando las circunstancias no cambian. Es en este proceso que Dios nos prepara para alcanzar metas más altas. Por lo tanto, si hoy estás siendo probado, recuerda que Dios está forjando algo valioso en ti. No es el fin, es la construcción de una fe más firme. Confía. A lo que hoy parece una carga, mañana será un testimonio. Segunda lección: pide sabiduría a Dios con fe. En Santiago 15:5 nos revela una poderosa promesa. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y la será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Santiago nos recuerda que la sabiduría está disponible para todos los que la piden con fe. Dios no niega la sabiduría a nadie, ni censura a quienes la buscan. Él da generosamente. Sin embargo, hay una condición esencial al creer. Pedir sin fe es como intentar construir sobre arena. Sin firmeza, reina la inestabilidad. La comparación con la ola del mar revela el peligro de la inconstancia espiritual. El que duda oscila entre confiar en Dios y confiar en sí mismo, haciéndose vulnerable a todos los vientos de la vida. Esta lección es un llamado a la oración sincera y confiada. Cuando enfrentamos decisiones, desafíos o confusión, debemos doblar las rodillas y buscar la guía divina con un corazón firme. La sabiduría de Dios es pura, pacífica y perfecta, y Él quiere guiarnos siempre que confiemos en Él sin reservas. Tercera lección: practiquen la palabra. No se limiten a escuchar. En Santiago 1:2-24 está escrito: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor,
Es como un hombre que se mira en un espejo, su rostro natural. Porque si se mira, se va y al instante olvida. Como era Santiago, denuncia la ilusión espiritual de escuchar la palabra sin ponerla en práctica. Muchos escuchan sermones, leen la Biblia y dicen amén, pero no aplican nada a la vida real, al según Santiago. Esto es como mirarse en un espejo y olvidar inmediatamente lo que vieron. No hay transformación. La palabra de Dios tiene el propósito de confrontarnos, corregirnos y guiarnos. Sin embargo, solo da fruto cuando se obedece. Escuchar sin actuar es un engaño. Esta lección nos invita a la práctica diaria de la fe. Perdonar, amar, servir, resistir el pecado, honrar a Dios con cada actitud. De nada sirve memorizar versículos si no vivimos el Evangelio con sinceridad. La verdadera fe transforma comportamientos, cambia decisiones y revela a Cristo en nosotros. Quienes practican la palabra edifican sobre la roca con firmeza y propósito. Es en este camino que encontramos bendición y estabilidad espiritual. Cuarta lección. Controla tu lengua. En Santiago 1:6, -27 está escrito: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago nos advierte que no basta con parecer piadoso, es necesario vivir con autenticidad. El uso de las palabras revela el estado del corazón. Quienes no dominan su lengua se engañan a sí mismos, porque la verdadera espiritualidad se evidencia en el autocontrol y el amor al prójimo. Las malas palabras, las críticas injustas y las conversaciones destructivas anulan cualquier apariencia de fe. Al mismo tiempo, Santiago nos recuerda que Dios valora las acciones prácticas y un corazón puro, el cuidado de los vulnerables y la pureza en un mundo corrupto. La verdadera fe no se limita a la adoración, sino que continúa cuidando de los olvidados y combatiendo las influencias del mal. Esta lección nos invita a evaluar si nuestras palabras edifican o destruyen, y si nuestra fe inspira acciones que glorifiquen a Dios. Quinta lección: la fe sin obras está muerta. En Santiago 2:17, -18, está escrito: también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago nos enseña que la verdadera fe no es solo un concepto interno, sino algo visible que se expresa en acciones concretas. Creer y actuar es como mantener una semilla escondida. Tiene potencial, pero no da fruto. La fe que salva es la fe que transforma, nos mueve al perdón, la generosidad, el servicio y la obediencia. Las obras no son un medio de salvación, sino la evidencia de que Dios ha tocado nuestros corazones. Cuando la fe está viva, actúa. Cuando son solo palabras, está muerta. Esta lección es un llamado a la autenticidad. Si decimos que creemos en Jesús, nuestro estilo de vida debe demostrarlo. La fe que no se manifiesta en la vida diaria pierde su significado. A Dios no le impresionan las palabras hermosas, sino las acciones que revelan el amor de Cristo en nosotros. Sexta lección: a la lengua puede destruir o edificar. En Santiago 3:5-6 está escrito: así también la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque enciende un pequeño fuego. La lengua también es un fuego, un mundo de iniquidad. Así la lengua está entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la naturaleza y es inflamada por el infierno. En esta lección, Cego advierte con intensidad sobre el poder de las palabras. La lengua, aunque pequeña, tiene un impacto desproporcionado, puede levantar o arruinar vidas. Consolar
Erich profundamente, las palabras irreflexivas siembran discordia, destruyendo relaciones y empañando testimonios. Tago compara la lengua con un fuego. Comienza pequeño, pero puede causar destrucción irreversible. Es una advertencia para ser cuidadosos con lo que decimos. A la verdadera fe también se manifiesta en el dominio del habla. Esta lección nos enseña que quienes controlan su lengua caminan hacia la madurez espiritual. Debemos usar nuestra boca para bendecir, no para maldecir, para sanar, no para herir. Quienes controlan su lengua protegen su alma. En séptima lección, a la sabiduría de lo alto es pacífica y humilde. En Santiago las 3:17-18 está escrito: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz. Para aquellos que hacen la paz, en Santiago nos presenta un contraste entre la sabiduría terrenal y la que proviene de Dios. La sabiduría de lo alto se caracteriza por la pureza, la humildad y la paz. No busca ganar discusiones ni exaltar el ego, sino promover la justicia y la reconciliación. El hombre sabio, según Dios, es amable, abierto al diálogo, misericordioso y recto. No actúa con favoritismo ni falsedad, sino con verdad y amor. Esta lección nos enseña que la sabiduría no es solo conocimiento, sino también comportamiento. Se mide por cómo tratamos a los demás y resolvemos conflictos. Cuando buscamos la sabiduría divina, nos convertimos en instrumentos de paz, donde la paz encuentra espacio para la justicia y bendiciones duraderas. Oremos por esta sabiduría y vivamos con actitudes que honren a Dios y edifiquen a quienes nos rodean, incluso en las situaciones más difíciles. Octava lección. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Santiago 4:6-7 está escrito: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Aquí Santiago revela un poderoso principio del reino. La humildad atrae la gracia de Dios. El orgullo nos distancia de Él, pues nos coloca en el trono, mientras que la humildad da cabida a Dios para que reine en nosotros. Dios resiste a los orgullosos, porque confían en sí mismos, mientras que los humildes reconocen su dependencia. Santiago también nos guía a someternos a Dios, es decir, a alinear nuestra voluntad con la suya. Cuando vivimos en sumisión, tenemos la autoridad para resistir al diablo, y el resultado es seguro, huirá. Esta lección nos enseña que la victoria espiritual no proviene de la fuerza humana, sino de la entrega a Dios. La humildad es un arma poderosa contra el enemigo, y nos posiciona para recibir la gracia que transforma. Dios exalta a quienes se humillan ante Él, y derrama poder sobre quienes lo buscan con un corazón quebrantado. Novena lección. No juzgues a tu hermano. En Santiago las 4:11-12 está escrito: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. A otros, quien habla mal de un hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Solo hay un legislador y juez que puede salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú para juzgar a otro? Santiago nos advierte sobre el peligro de usar la lengua para atacar a nuestros hermanos. Criticar, condenar o hablar mal es asumir una posición que solo le corresponde a Dios. Cuando juzgamos a alguien, dejamos de vivir bajo la ley del amor y comenzamos a actuar como si fuéramos superiores. Esto revela un corazón orgulloso y desconectado de la gracia que todos necesitamos. El único que tiene autoridad para juzgar es el Señor, quien conoce las intenciones y ve el corazón.
Santiago nos confronta con una pregunta que aún resuena. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Dios no nos llamó a ser inspectores de la fe ajena, sino a ser ejemplos vivos del Evangelio con misericordia y verdad. A X lección a no te jactes del futuro. Confía en la voluntad de Dios. San Santiago las 4:13-15. Dice, vamos, los que decidan hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, compraremos y venderemos para ganarnos la vida. Os digo que no sabéis lo que sucederá mañana. Más bien debéis decir en sí, el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos advierte sobre la arrogancia de planificar nuestras vidas sin tener en cuenta a Dios. Vivimos como si controláramos nuestro tiempo, salud y oportunidades. Pero la realidad es que desconocemos el mañana. La vida es breve, frágil y está en manos de Dios. El error aquí no está en planificar, sino en vivir como si no fuera necesario consultar a Dios. Esta lección nos invita a la dependencia, diciendo, si el Señor quiere, reconocemos que no somos dueños del futuro, sino partícipes de su voluntad. Esto cambia nuestra manera de decidir, trabajar e incluso soñar. La verdadera sabiduría no está en controlarlo todo, sino en confiar plenamente en Dios. Viva con responsabilidad, pero sin arrogancia. Haga planes, pero entrégueselos a Dios, porque la fe que confía en el tiempo de Dios vive en paz. Incluso cuando los caminos cambian. Lección 11. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. En Santiago 57:8 está escrito, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. El labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra, esperándolo hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ustedes también deben ser pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago nos invita a vivir con paciencia y esperanza, esperando el regreso de Jesús, como un labrador espera su cosecha. La vida cristiana requiere perseverancia, especialmente ante las tribulaciones, las injusticias y las largas esperas. Así como el labrador depende de la lluvia en el momento oportuno, también debemos confiar en que Dios actuará en el momento oportuno. La paciencia es fruto de la fe y nos mantiene firmes incluso cuando nada cambia a nuestro alrededor. Santiago nos recuerda que la venida del Señor está cerca, y esto debe ser fuente de consuelo, no de temor. Esta lección nos enseña a fortalecer nuestros corazones, confiando en la fidelidad de Dios. A quienes esperan con fe no son pasivos, sino activos en la esperanza. Perseverar es permanecer firmes, incluso cansados, sabiendo que la recompensa llegará. El tiempo de Dios nunca falla y siempre honra a quienes lo esperan con confianza. Lección 12. El ejemplo de Job nos enseña perseverancia. En Santiago las 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que han perseverado. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y clemente. Santiago nos presenta a Job como un ejemplo de fe en medio del dolor. Job sufrió pérdidas inconmensurables, pero no abandonó su confianza en Dios. Aún sin comprender, se mantuvo firme y al final fue grandemente recompensado. La historia de Job muestra que el sufrimiento no es señal de abandono divino, sino que puede ser parte de un plan mayor. Dios es misericordioso y tiene un buen final para quienes perseveran. Esta lección nos enseña que la paciencia no es pasividad, sino perseverancia con fe. No debemos medir la fidelidad de Dios por el momento presente, sino confiar en su bondad hasta el fin. Cuando soportamos las pruebas con esperanza, honramos el carácter de Dios y allanamos el camino para la restauración. Al igual que Job,
Puede que no lo entendamos todo ahora, pero podemos creer que el Señor es en el trabajo y que Él siempre es justo y compasivo. Lección 13. A no juren por nada. Digan la verdad. Santiago 5:2 está escrito. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro voto, sino que su palabra sea sí, sí y no, no, para que no caigan en condenación. Santiago nos enseña que quienes caminan con Dios no necesitan juramentos para ser tomados en serio. La palabra de un cristiano debe tener peso por sí misma, aun cuando alguien necesita jurar para ser creído, algo anda mal, ya sea con su integridad o con su reputación. Dios espera que hablemos con claridad, franqueza y veracidad. Si debe significar sí, no, debe significar no. Nada de medias verdades, exageraciones ni promesas vacías. A la verdad debe ser parte natural de nuestra identidad como siervos de Cristo. Esta lección es un llamado a la sinceridad, a no solo cuando estamos bajo presión, sino en todo momento. La confianza se construye con constancia. Las palabras fieles revelan integridad de carácter. Que nuestro discurso sea confiable, sencillo y honesto, para que no seamos avergonzados ni condenados por mentiras o contradicciones. Lección 14. Anora cuando sufras. En Santiago 5:13 está escrito: ¿Está alguno entre ustedes afligido? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Santiago nos da una dirección clara y poderosa. La oración es el primer refugio en tiempos de sufrimiento. Cuando estamos afligidos, no debemos recurrir solo a consejos humanos, distracciones o desesperación, sino acudir directamente a Dios en la oración. Es el canal que conecta nuestro dolor con el cuidado divino. Es allí donde encontramos consuelo, dirección y fuerza para seguir adelante. Al mismo tiempo, si estamos alegres, debemos alabar, es decir, reconocer la bondad de Dios con gratitud. Esta lección nos enseña que tanto el dolor como la alegría deben acercarnos al Señor, lugar de vivir dominados por las emociones. Santiago nos guía a tener una vida espiritual constante, orando en el dolor y alabando en las victorias. La fe madura transforma todas las circunstancias en momentos de comunión con Dios. Él está presente tanto en lágrimas como en cánticos, y desea ser buscado en todo momento. Lección 15. Orar por los enfermos y ungirlos con aceite. En Santiago 5:14-15 está escrito: ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con un ojo en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Santiago nos enseña que no se debe afrontar la enfermedad solos. Aconseja a los enfermos que busquen apoyo espiritual de los líderes de la iglesia, para que oren con fe y los unjan con aceite, símbolo del Espíritu Santo. La promesa es clara. La oración hecha con fe puede sanar y restaurar no solo el cuerpo, sino también el alma. El texto muestra la conexión entre lo físico y lo espiritual. A veces, la enfermedad puede estar asociada con problemas internos, como pecados no confesados. Esta lección nos enseña que Dios sigue siendo el médico de los médicos, y que la comunidad de fe debe ser un lugar de intercesión, cuidado y restauración. La oración es más que un ritual, es un acto de confianza en el poder y la voluntad de Dios. Él puede sanar, perdonar y animar a quienes están abatidos. Lección 16. Elías era humano, pero oró con eficacia. En Santiago 5:17-18 está escrito: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Santiago usa el ejemplo del profeta Elías para mostrarnos que la gente común puede hacer oraciones extraordinarias. Elías no era un superhombre, sino alguien como nosotros, con emociones, miedos y limitaciones. La diferencia residía en su fe y su intimidad con Dios en su oración. Hecha con valentía y propósito, afectó el clima y la cosecha de una nación. Esta lección nos enseña que la oración eficaz no depende de nuestra grandeza, sino de la grandeza de Dios. Cuando oramos con fe en la voluntad del Señor, lo imposible se hace posible. Dios todavía responde las oraciones sinceras. La historia de Elías nos desafía a creer con mayor profundidad. El cielo todavía puede responder al clamor de los justos. Busquemos al Señor con la misma pasión, convicción y perseverancia, creyendo que Él obra a través de las oraciones de quienes le temen y confían. Lección 17 devuelve lo que se ha desviado de la verdad. En Santiago las 5:19-20 está escrito, hermanos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que quien haga volver a un pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. En los versículos finales de su carta, Santiago nos llama a la responsabilidad espiritual por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Reconoce que existe el riesgo de que alguien se desvíe de la verdad. Y cuando esto sucede, el papel de la comunidad es restaurar con amor. No se trata de condenar, sino de buscar, acoger y guiar el regreso al camino de la vida. En la restauración es un acto de profundo amor que salva de la muerte espiritual y cubre los pecados mediante el perdón y la reconciliación. Esta lección nos muestra que la fe cristiana se vive en comunión. No podemos ser indiferentes cuando alguien se desvía. Dios nos llama a ser instrumentos de rescate con mansedumbre y compasión. Traer a alguien de vuelta a el Señor es uno de los mayores actos de gracia que podemos realizar y revela el corazón mismo de Cristo, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El libro de Tagón es más que una carta. Es un espejo que revela la diferencia entre la apariencia y la autenticidad en la vida cristiana. Sus palabras nos sacan de nuestra zona de confort y nos llaman a vivir una fe visible que se manifiesta en palabras, acciones y servicio. Nos enseña que la fe no es teoría, sino acción, que la oración es esencial, pero la obediencia es indispensable. Las palabras tienen poder, pero las acciones tienen peso. La madurez espiritual que Tego propone nace de la humildad, crece en las pruebas y da fruto en obras de justicia y misericordia. Este estudio nos recuerda que la fe que transforma comienza con la entrega y se demuestra en la práctica. Que cada lección sea más que conocimiento. Un cambio, vive lo que crees. Camina con sabiduría y que tu vida sea una demostración diaria del Evangelio en acción. Bienaventurado el hombre que soporta la aprobación con perseverancia, porque una vez aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a quienes lo aman.